17, Pablo y la contextualización. ¿Ok? De eso va a tratar la predicación de hoy y de eso vamos a estar hablando la próxima semana sobre este asunto de la contextualización. Y quiero explicarle qué es y por qué es muy necesaria hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 17 y la contextualización. Acompáñame por favor, versículos 16 en adelante, 16 en adelante. Hechos 17, 16 en adelante, vamos a leer y después voy a orar. Dice la escritura, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vamos a orar. Señor, te pido que me ayudes en esta mañana. Hemos tenido un buen tiempo con los himnos, la presentación. Y de nuevo, Señor, queremos considerar tu palabra. Ayúdame a poder ir ágilmente en este tema y poder expresarles claramente a mis hermanos por qué necesitamos, Señor, ser más inteligentes y ser más sensibles para presentar las verdades eternas del Evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios ha cargado mucho mi corazón sobre este asunto del Evangelio, ¿verdad? Y de nuevo, presentar el Evangelio de una manera mucho más natural. Hermanos, déjenme decirle muy honestamente que es mi preocupación como pastor de esta iglesia. ¿Ok? Mi preocupación como pastor de esta iglesia no es, ¿verdad? En cuanto a la gran comisión, que usted no esté
¿verdad? Participando en los programas que tenemos de alcance. Hermanos, tenemos ahorita un solo programa, ¿verdad?, de alcance, que es el Club Bíblico ahí en la colonia Miguel Hidalgo. Y no todos participan. Mi preocupación como pastor no es que todos vayan a la colonia Miguel Hidalgo el sábado por la mañana y usted participe testificando. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación como pastor es que donde andemos podamos, hermanos, hablar de Cristo, o por nuestras palabras o por nuestra vida. Hermanos, el Evangelio, que es la proclamación de la obra de Cristo, debe ser poderoso no nada más en nuestras palabras, sino también en nuestra vida. Y el compartir el Evangelio no debe, hermanos, nada más sujetarse a un horario, a un día o a un método. ¿Ok? Hay muchos de ustedes, hermanos, ¿verdad?, que yo conozco, y hay muchos de ustedes que participamos. Hoy en día las iglesias, ¿verdad?, un método de predicar el Evangelio y hacer discípulos es ir a las calles, tocar las puertas y compartirles el Evangelio. Hermanos, eso es un método, pero es un método. ¿Sabe qué es el problema hoy en día? Que lo han hecho el método. Y que si las iglesias no están haciendo eso, son iglesias pecadoras, desobedeciendo la voluntad de Dios. Bueno, cuando yo miro a la Biblia, sí vio lo que dije. Cuando miro a la Biblia, no es cuando miro al pastor o las iglesias, no, cuando miramos a la Biblia, no vemos eso. Hermanos, tocar puertas es un método bueno, inefectivo, se tiene que hacer, se puede hacer, lo estamos haciendo. Sí, no todos, pero algunos, pero es uno. El punto es que, hermanos, hay más y hay más oportunidades, y eso es lo que quiero presentarle. Hermanos, esa es mi preocupación. Mi preocupación como pastor no es que usted no vaya el sábado por la mañana ahí con nosotros. Mi preocupación como pastor es que usted no esté tratando de compartir su fe. Y no estoy diciendo convencer a la gente y obligar a la gente y ofender a la gente. No. Es simplemente compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Donde andemos, hermanos. Andamos en muchos lados, ¿sí o no? Andamos en muchos lados, en el súper, en las gasolineras, en las colonias, donde andemos. Y hermanos, el Evangelio debe ser natural en nuestras vidas. No debemos pensar que el Evangelio solamente, esto ha pasado con las iglesias. El Evangelio a veces nada más es de sábado en la mañana o sábado en la tarde. Pues voy a regalar un folleto el sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y otros días, no, nada más el sábado por la mañana, el sábado por la tarde. Podemos regalar folletos todos los días. Podemos hablar todos los días. Y eso queremos hacer. Ahora, para hacer eso, hermanos, necesitamos pensar un poquito en esto. En este pasaje de Hechos 17, tenemos un ejemplo de una presentación diferente del Evangelio. A ver, hermano José, ¿cómo que una presentación? Sí. Nótese la manera de predicar en Tesalónica y Berea. Mire, por ejemplo, Hechos capítulo 17, los primeros versículos. Miren lo que dice Hechos 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Mire aquí el método de Pablo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Ok?
¿Qué estaba haciendo Pablo? Fue a la sinagoga de los judíos y utilizaba el Antiguo Testamento para enseñarle a los judíos que Cristo era el Mesías. Cuando dice el Cristo, Él es el Mesías que estamos esperando. Y se los enseñaba de las ¿qué? Escrituras. Ok, mire por favor versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Este es otro lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. De nuevo, están yendo a las sinagogas. Ahora dice aquí que los eran más nobles y que los de ahí estaban diciendo, a ver, Pablo, a ver, déjame ver si de veras no me estarás engañando. ¿Ok? Pero cuando llega a Atenas, él hace algo diferente, ¿sí o no? En los versículos que leí al principio, ¿usted vio alguna vez que Pablo les dijo, miren aquí en la Biblia dice, miren aquí en el Antiguo Testamento dice? ¿Pablo hizo eso? ¿Por qué? Porque estaba en un contexto diferente. En Tesalónica y Berea, él estaba en un contexto judío que conocía las escrituras, que creía en el Dios verdadero y que necesitaba entender que el Mesías era Cristo. Y quería demostrarles de las escrituras que Jesús de Nazaret, el que había sido crucificado y resucitado, era el Mesías. Y que no tenían que esperar, ¿qué? A alguien más. Pero cuando llega a Atenas, hermanos, él hace algo muy diferente. Hoy en día, hermanos, hay un debate en lo que se llama la contextualización. Algunos usan ese término en defensa del cambio de las verdades universales de la Biblia. Hermanos, hay pastores que tienen mucho miedo y que tratan muy negativamente el contexto de la contextualización o el título de la... ¿Por qué, hermanos? Este verano yo leí un libro, hermanos, de 4 teólogos, donde los 4 teólogos por aras de la contextualización cambian las verdades de la Biblia. Cambian las verdades de la Biblia. Algunos, y a veces lo que ha pasado, eso es lo que pasó con las iglesias de Rick Warren, esas son las iglesias emergentes. ¿Qué hicieron las iglesias emergentes? Fueron a las colonias, hicieron unas encuestas. Oye, ¿cómo te gustaría que fuera la iglesia? Ay, pues la verdad me gustaría que, así sincero, que fuéramos en shorts, porque pues es domingo, y está calientito, ay, quieren short. Oye, ¿y a ustedes cómo les gustaría que fueran las iglesias? Bueno, la verdad es que la música tradicional de los himnos está muy aburrida, como que necesitamos aquí algo más dulcecito, más suavecito. Y así empezaron y hicieron muchas entrevistas y entonces adivinen qué hizo la iglesia. Por contextualizar, por decir, es que vamos a alcanzar nuestra gente, cambió en la doctrina y en la práctica. Y entonces adivine, ¡pum! Esas iglesias llegaron a ser iglesias de 10,000. Pero ¿qué fue el problema? El problema fue que cambiaron. Sí alcanzaron su gente, sí alcanzaron su gente. Su gente estaba llegando, pero había un problema. Cambiaron. Y ese es uno de los riesgos. Por otro lado, otros usan ese término en defensa para una presentación diferente de las verdades universales del Evangelio. Y eso es lo que yo quiero defender. Que necesitamos buscar, hermanos, a veces presentar el Evangelio de una manera diferente o de una manera que la gente pueda entender. ¿Ok? Hermanos, a veces las personas no entienden el Evangelio porque nosotros no estamos comunicando conforme a su cultura, no estamos haciendo una conexión con las personas y necesitamos, hermanos, tenemos que también a veces cambiar el método
que usamos para compartir el evangelio. Hermanos, a veces el método necesita cambiar, no el evangelio necesita cambiar, no la doctrina necesita cambiar, lo que necesita cambiar es ¿qué? El método. ¿Por qué, hermanos? Porque hay culturas diferentes. Y Hechos 17 nos enseña una manera correcta de contextualizar. ¿Ok? Entonces, hermanos, espero, no sé, yo como pastor trato de terminar a tiempo, porque quiero que se alargó un poquito. ¿Puedo tener, hermanos, unos 10, 15 minutitos? ¿No se ofenden? Ok. Nada más aguante el hambre. ¿Ok? Ok, primero, quiero enseñarle por qué era muy diferente el contexto en que Pablo. Mire por favor este video y ahorita va a entender un poquito. En el centro de Atenas, en una explanada cercana a la roca de la Acrópolis, se situaba la plaza principal de la ciudad, el Ágora. Esta gran plaza, el corazón de la vida cotidiana de la polis, era a la vez lugar de reunión, mercado, centro político y espacio de esparcimiento. Parece que una de las primeras funciones de este espacio durante el periodo neolítico fue la de cementerio, pero posteriormente, al desplazarse este a las afueras de la ciudad, la explanada fue reutilizada. Aunque hay restos arqueológicos más antiguos, el uso del ágora como espacio público empieza a desarrollarse en torno al siglo VII a.C., en consonancia con el desarrollo de la democracia en Atenas. Los edificios se fueron levantando sin un plano urbanístico determinado. El criterio básico fue dejar libre el espacio central que se utilizaba para el mercado como pista de carreras. Al pie de la colina que cerraba el espacio por el lado oeste, se levantaron los edificios políticos del Consejo de Atenas. En los tres lados de este imaginario triángulo se construyeron varias estoas, largos espacios porticados, para que las muchas actividades de la boda pudieran realizarse en la sombra. Con el paso de los siglos, se fueron añadiendo edificios a la boda. Templos, altares, edificios administrativos y comerciales, unidades de música, bibliotecas, tantos que la explanada primitiva apenas quedaba libre la vía panatenaica. Los romanos siguieron ampliando el ágora y tuvieron que buscar espacios cercanos que albergaran las nuevas construcciones. Ok, voy a pausarlo ahí tantito. Présteme su atención. Esto, hermanos, que vemos aquí. Ay, déjeme quitar esta. Esto que estamos viendo aquí, todo esto se llama la agora, ¿ok? En nuestra Biblia, esta palabra aparece en Reina Valera donde dice plaza. Cuando dice ahí en Hechos 17 que Pablo predicaba cada día en la plaza, la palabra plaza es la palabra agora, ¿ok? Esta agora tenía esta vía, que esta vía llegaba desde la entrada de la ciudad y se extendía. Entonces todo mundo pasaba por esta calle. Era una calle muy concurrida. Y alrededor de eso, toda la agora tenía muchos edificios. Tenía templos religiosos, tenía mercados, tenía edificios de gobierno. La vida de la ciudad realmente se realizaba en la agora. Lo que usted necesitaba hacer era y se realizaba aquí en la agora. ¿Ok? Aquí es donde está sucediendo lo que vamos a ver en Hechos capítulo 17. Aquí es donde está Pablo y aquí es donde Pablo está tratando de compartir el evangelio, ¿ok? Esta es la agora. Entonces, piénselo, hermanos, piénselo en este contexto. O sea, Pablo estaba en ahora en la agora había, por ejemplo, por ahí estaba un templo de Zeus, y había otro templo, y había edificios, y había mercados, todo estaba junto, ¿ok? Y este es el lugar donde estaba Pablo. Ahora, mire ahí, por favor, vamos a ver los detalles. ¿Qué pasó en la agora? Bueno, dice Hechos 17 que Pablo comenzó, dice Hechos 17 que Pablo comenzó predicando a judíos y piadosos en la sinagoga.
O sea, básicamente Pablo hizo lo mismo que había hecho en Berea, lo mismo que había hecho en Tesalónica, fue a la sinagoga de los judíos. Ahora, hermanos, en la sinagoga había dos tipos de personas, judíos y le llama piadosos. Estos no son judíos, estos probablemente son gentiles que quieren judaizarse y se les llamaba temerosos de Dios, ¿ok? Usted va a ver en Hechos hay tres grupos de personas, creo que ya se lo había enseñado, había los judíos, había los judaizantes que se hacían judíos, ¿verdad? Y había los gentiles completamente. Entonces, Pablo está yendo en la sinagoga y hay judíos y hay judaizantes, gentiles que se quieren judaizar, que se les llama temerosos. Él fue a la sinagoga, pero después no siguió ahí, sino que después dice aquí que, perdón, que predicaba en la plaza o la agora. Aquí, hermanos, Pablo comenzó a discutir con los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Ahora, estos filósofos eran dos filósofos, uno de ellos, y perdone que no lo apunté, los epicúreos, si no mal recuerdo, eran que creían que no había nada de espíritu. Ellos eran los materialistas. Ellos decían, no existen cosas de espíritus ni nada. Todo lo que existe es el mundo material. Ellos serían, hermanos, como los ateos de nuestros días, más o menos, ¿no? ¿Okay? No estoy diciendo que son como los ateos de nuestros días, que todo lo que vemos, todo el método tiene una explicación. Por el otro lado estaban los estoicos. Los estoicos creían que todo era Dios. Ellos eran como panteístas, ¿verdad? Que todo es Dios, ¿verdad? Dios está en el agua, en el cielo, en el aire. Dios está aquí, la esencia de Dios está aquí. Ellos eran panteístas. Y entonces comienzan a discutir. Pablo se los encuentra. ¿Por qué, hermanos? Porque Atenas no nada más era un centro, ¿verdad?, de comercio, de cultura. También era un centro religioso. Pablo está llegando, hermanos, a una ciudad, a la cuna vamos a ir, a una de las cunas importantes de la civilización. Hermanos, ¿es como llegar a dónde? Pues es como llegar a la Ciudad de México, es como llegar a Monterrey, es como llegar a Nueva York, es como llegar, un pastor decía, es como llegar a California. Y si usted sabe lo que, ¿verdad?, todo lo que hay en California. Entonces empezó a discutir. Ahora, en esta discusión, hermanos, le llaman estas personas, perdóneme, no sé por qué se me está yendo esto. Estas personas le llaman charlatán con ideas raras. Dicen, ¿y este qué? En Reina Valera traduce, es este palabrero. Ellos usaban esta palabra, hermanos, charlatán, para personas que básicamente, ¿verdad?, agarraban de todas las enseñanzas, cortaban frases y frases por aquí. Es como los jóvenes que googlean un tema y quieren decir, como que se quieren ver sofisticados aquí, de que así mero. Es lo que estaba tratando de decir de Pablo, ¿verdad? Así como los muchachos que quieren ver muy sofisticados, todo viene de Wikipedia, ¿verdad? Todo viene de Wikipedia o de Google. Bueno, así están tratando a Pablo. Y este charlatán, o sea, este hombre aquí, bueno, ellos dijeron que Pablo era predicador de nuevos dioses, aparece en Reina Valera. Biblia de las Américas dice divinidades extrañas. Nueva Traducción Viviente dice dioses extranjeros. Hermanos, literalmente en el texto griego dice demonios de fuera. Utiliza la palabra cuando dice ahí dioses, nuevos dioses, literalmente en griego es demonios de fuera. ¿Okay? Ahora, ellos no están pensando en que los demonios son malos o malignos. Ellos están viendo como estos son ¿qué? Otros dioses extraños. Ahora, hermanos, ellos pensaron que Pablo hablaba de dos dioses. ¿Okay? Cuando ellos empezaron a discutir, ellos pensaron que Pablo estaba presentando dos dioses. Uno de ellos era Jesús y el otro era una mujer que era la resurrección. Ellos pensaron que hablaba de un Dios Jesús y de una mujer la resurrección. Ellos pensaron que, mira, este hombre está hablando, trae dos nuevos dioses, habla de un Jesús que por ahí y una resurrección.
Y ellos pensaron que eran dos dioses. Entonces, hermanos, lo llevaron al Areópago. El Areópago, esa palabra griega significa la colina de Ares o la colina de Marte, ¿ok? Que era un dios griego. Básicamente, hermanos, lo llevaron a un concilio, lo llevaron a lo mero bueno. Hermanos, si alguien iba a discutir algo de religión y algo de sabiduría y algo de filosofía, era en este lugar, hermanos. Lo llevaron al mero lugar. Ahora, quiero que vea, por favor, este video sobre el Areópago. ¿A dónde llevaron a Pablo? No me deja aquí mi video. Okay, permítame tantito. Sleep is the elixir of life. But we frente a la colina de la Acrópolis, donde se levantan los más impresionantes templos de Atenas, se encuentra esa pequeña colina de mármol blanco de unos 115 metros sobre el nivel del mar. Según cuenta, en esta colina fue juzgado el dios Ares por haber dado muerte a un hijo de Poseidón. Areópago significa la colina de Ares. Esta colina se convirtió en lugar de reunión de un consejo que discutía de leyes y que acabó tomando el nombre de la colina. El consejo estuvo vigente hasta bien entrado el siglo V antes de Cristo. Ok, bien, y déjeme, bueno, quería que viera más o menos cómo era el Areópago, donde está yendo Pablo. Y aquí, hermanos, es donde Pablo va a presentar su mensaje. Ahora, quiero que entienda, por favor, por qué le digo que es muy importante la contextualización. Bien, Pablo viene hablando con los judíos en sinagogas en un contexto muy específico, donde él entiende bien, él es judío. ¿Qué le van a contar a él? Pero ahora él tiene la oportunidad de hablar del Evangelio con los griegos de Atenas. No son judíos, estos son griegos de Atenas, hombres cultos. Y lo llevan, no lo llevan a un barrio ahí donde están todos los borrachines, no lo llevan al lugar donde sabe. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a presentar el Evangelio? Hermano, yo me acuerdo, un detalle porque es importante la contextualización. Me acuerdo mucho de la hermana Irene estaba haciendo su servicio social. Ella tiene una anécdota de eso. Una vez alguien le regaló, dice que ella le regaló un folleto a uno de los doctores. El doctor le regala el folleto, se lo lleva. No sé si al otro día o después el folleto, le regresa el folleto a la hermana Irene y le señala todos los errores de ortografía. Y le dice, creo que deberían revisar lo que publica. Nosotros estamos tan preocupados del Evangelio y podemos escribir bien el folleto.
¿No se le hace importante? Hermanos, ¿cómo haríamos para presentar el Evangelio si tuviéramos una oportunidad en la Universidad de Sonora? ¿Cómo haríamos para compartir el Evangelio si nos dieran unos 5 minutitos o 10 minutitos en la sala de magistrado? ¿Cómo podríamos presentar el Evangelio ante ingenieros? ¿Cómo? Este es el punto. Se necesita contextualizar. No necesitamos cambiar el Evangelio, pero necesitamos llegar a ese tipo de personas. Y es lo que está pasando aquí con Pablo en Hechos capítulo 17. Entonces, note cómo lo hizo él, por favor. Pablo comienza haciendo un contacto y describiendo sus observaciones. Pablo no llegó como muchos de nosotros cristianos. Ustedes, miren, ustedes son unos paganos, Dios nos va a juzgar, se van a ir al infierno toditos. Pablo no comenzó así. A lo mejor si nos invitaran a nosotros así, nosotros sí, ¿verdad? Oíamos como un pastor por ahí famosito trae una santa muerte o una virgen. Y creen que son muy valientes por hacerlo en una iglesia. Miren lo que hizo Pablo. Miren lo que hizo Pablo. Pablo llega y empieza a hacer un punto de contacto con ellos. Dice Pablo, observo que sois muy religiosos. ¿Ok? O sea, ustedes adoran, ustedes son religiosos. Observé la gran cantidad de lugares sagrados, dice Pablo. Miren, yo estoy viendo que ustedes tienen muchos lugares sagrados. O sea, estoy viendo que ustedes se dedican a esto y que ustedes son serios con esto. Pablo le dice, pero fíjense, aún también me encontré que hay uno de los altares que tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Ahora, ¿qué está pasando? No significa, Pablo no va a usar esto como pretexto. Hermanos, los de Atenas querían ser tanto el centro, no nada más en ciencia y filosofía, sino también en la religión, que por si les faltara alguno, a lo mejor por ahí alguno que dejamos fuera, le vamos a poner un qué. Ahora, hermanos, eso nos enseña mucho sobre el asunto de la idolatría. Hermanos, por más dioses que tengamos, ninguno les satisfacía. ¿Por qué añadir más? Y saben que muchas veces las personas dicen que son cristianas, pero lo que únicamente está pasando es que añaden un Dios más. Y ese es el problema de no contextualizar correctamente, hermanos. Pero hermanos, a veces, hermanos, cuando vamos a las familias católicas y les compartimos el Evangelio, y ustedes comparten, ellos lo aceptan. Pero adivinen qué, simplemente están añadiendo algo más. Y Dios no quiere ser algo más. Cristo no quiere ser algo más. Cristo quiere ser el único medio de salvación. Ningún otro más. Ningún otro más. Entonces, Pablo toma esta oportunidad porque encuentra una descripción, esta brecha entre ellos, y les dice, ¿ok? Aprovecha para hablar del Dios verdadero. Ahora, note esto. Pablo de nuevo no comenzó a ver, miren, la Biblia dice, y el Antiguo Testamento, y en Isaías. ¿Por qué Pablo no empezó con eso? Porque no conocen. Ellos no conocen, ellos no entienden. No le van a entender. Entonces, Pablo comienza con esto. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. El Dios que les vengo a hablar es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Este Dios es el Señor del cielo y la tierra. Ahora, recuerda que para los atenienses esto es un choque. ¿Por qué? Porque los dioses que tienen los atenienses y los griegos no son señores de todo. Hay señores del mar como Poseidón. Hay señores hay el mero que es Zeus, ¿verdad? Hay señores del inframundo como Hades. O sea, y Pablo le dice,
el Dios que les vengo a hablar es Señor del cielo y de la tierra. Este no es de una sucursal de por ahí. Este es el Señor de todo. Él es el Señor del todo. Para que sepan, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Este Dios que yo les vengo a hablar no habita en templos hechos por manos humanas. Ni las manos humanas pueden servirlo como si necesitase algo. Hermanos, la manera en que está escrito en el texto original da la idea, Pablo está diciéndoles, el Dios que yo les vengo a hablar no necesita de nuestros servicios. ¿Cómo qué? Como los dioses que ustedes tienen. Este Dios no necesita que ustedes le den y que le ofrendas y que acá. Este Dios no necesita eso. No necesita un templo para ser adorado y no necesita que ustedes le den algo. ¿Ok? No es que tiene hambre, es que para iluminar el camino. No. Este Dios no necesita. Dice Pablo, nosotros, Él da a todos vida, aliento y les da todas las cosas. O sea, este Dios no necesita nada de ustedes, pero ustedes necesitan de este Dios porque este Dios da todas las cosas. Ahora, nótese el cambio ahora del discurso. Ya que presentó a Dios como el creador, ahora, otro punto. Dios hizo que de una sangre, o puede traducirse también persona, surgieran todas las naciones de los hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra. Este también es un punto para su cultura, porque los griegos se creían diferente de los bárbaros. Ellos se creían una raza superior. Decían, nosotros venimos y somos, y los griegos llegaron a pensar que eran descendientes de dioses más poderosos que otros. Pablo les dice, el Dios que les vengo a hablar hizo de una sangre todas las naciones de los hombres. O sea, básicamente les está diciendo, pues, lo que creen ustedes no es completamente correcto. Dios les estableció los límites de tiempo y espacio donde vivir. Esta frase describe, miren lo que Pablo está diciendo. Esto está hablando, hermanos, de la alza y de la baja de los imperios. Hermanos, aunque él está en Atenas, aunque él está en Grecia, el gobierno que domina es el gobierno romano, porque el gobierno griego había caído. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dios, el que yo les vengo a decir, es el que controla los tiempos. Él levanta imperios y hace descender imperios. Él es el que establece el asunto de los imperios. Y dice, Dios quiso que las naciones le buscaran, quizás acercándose a tientas, aunque Él no está lejos de nosotros. Pablo está diciendo, una de las maneras en que uno sabe que Dios está ahí es porque la gente es religiosa. Hermanos, nos han hecho creer en nuestros tiempos que la gente es menos religiosa. Hermanos, probablemente en Occidente la gente es menos religiosa, pero si hablamos en cantidad de personas, la China, la India, son personas religiosas. Esta parte somos materialistas y no religiosos, pero esa parte del mundo que tiene mucha gran población es gente religiosa. Por favor, hermanos, que no nos digan, no nos vengan a decir que la gente no es religiosa. ¿Por qué la gente es religiosa? Porque reflejamos la imagen de Dios, necesitamos algo más. Y es lo que está tratando de decir Pablo. Pablo dice, en este Dios vivimos, nos movemos y existimos, como sus profetas griegos afirmaron. O sea, sus profetas griegos llegaron a decir que Él es. Y entonces, mire Pablo lo que está diciendo. No debemos pensar que Dios es un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. Este Dios no es como un ídolo. Este Dios no es como un ídolo. Ahora, nota otra vez el cambio.
Note el cambio de discurso. Ahora, este Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia del pasado. Dios, hermanos, Dios no ha destruido a la gente porque Dios ama a las personas. A veces pensamos como que Dios es indiferente. Señor, ¿por qué no liquidas a todos los paganos? Porque Dios ama a las personas. Y dice Pablo, Dios ha pasado su ignorancia. ¿Ustedes creen que Jehová no es poderoso nada más porque no los destruye? No, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y ha pasado la ignorancia. Pero ya llegó un... Esto es lo que Pablo va a decir. Pero ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora Pablo está diciendo que Dios en un tiempo tuvo mucha paciencia con todo, pero ahora les pide que se arrepientan. Ahora, mire, ya se está poniendo más hacia aquí intenso el asunto. ¿Por qué? ¿Se arrepientan de qué? Porque Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo por medio de un hombre. Mire lo que está tratando de decir. Este hombre a quien Dios ha designado, lo ha levantado de los muertos. Dios va a juzgar a todos los hombres por Jesucristo, que resucitó de los muertos. Hermanos, ¿presentó el Evangelio? Fue una presentación. ¿Siguió el camino romano Pablo? ¿Cómo se le ocurre? ¿No siguió el camino romano? A ver, ¿por qué no siguió los fallecitos del puente? ¿Por qué no les habló del infierno? ¿Por qué no les habló de la ley y de la transgresión de la ley? No, eso no es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Fue una presentación diferente del Evangelio. Las verdades del Evangelio están ahí. Pablo tuvo que ir un paso atrás. Pablo tuvo que ir un paso para explicarles que Dios es el creador. Entonces, hermanos, esta es una presentación diferente del Evangelio. Ahora, nótese la respuesta, hermanos, nótese la respuesta. Uno se qué, se burlaron. Este hombre está loco. Otros querían otra oportunidad para escuchar. A ver, luego vamos a escucharte. Hermanos, ¿no son las mismas cosas que pasamos nosotros? ¿No usted ha tratado de compartir el Evangelio y se burlan de usted? Ya, qué fanático, ya, ponte a hacer otra cosa. Y unos se burlan. Otros le dicen, bueno, a lo mejor otra vez. Pero vamos a ver que un hombre, Dionisio, un miembro del concilio, un hombre importante de ahí, dice que creyó. Una mujer llamada Damaris también creyó. Y algunos otros. Ahora, aquí el punto importante es este. Pablo les predicó el Evangelio. Hermanos, ¿cuántos se convirtieron? ¿Ustedes? No dice los dice. Por lo menos menciona dos nombres. Hermanos, el punto aquí está. Tenemos que proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio lo mejor que podamos. Y la respuesta no nos toca. La gente se va a burlar. La gente se va a burlar. Pero algunos van a creer. Y lo que nos toca a nosotros es anunciar, es nuestra responsabilidad. Y ya, lo que la gente responda no nos toca. Si la gente cree, no es un asunto de nosotros, nuestro asunto es anunciar. Y entonces, hermanos, simplemente, a modo de reflexión, aplicación, Pablo hizo un punto de contacto. Pablo hizo una observación de su cosmovisión. Hermanos, decía el hermano Timothy Keller en su libro Amar la ciudad, los cristianos no escuchan, los cristianos no observan, los cristianos viven en su mundo, viven en sus reinos, van a su casa
y no observan lo que está pasando alrededor. Los cristianos se enojan, se ofenden, pero no están escuchando a la gente alrededor. Los jóvenes, los niños se están preguntando y así están dando preguntas y los cristianos están diciendo, no escuchamos, no sabemos cómo están pensando. Hermanos, necesitamos un punto de contacto y saber lo que nos está pasando con los cristianos. Y como no queremos, ¿cómo nos vamos a poner en contacto con ellos? No estoy diciendo que nos hagamos, pues voy a alcanzar a mi amigo drogadicto, bueno, que me dé uno de marihuana. No estamos diciendo eso. Pero necesitamos escuchar. Y Pablo está haciendo contacto con esa cultura, está tratando de conocer su mente. ¿Por qué? Porque el peligro es que si Pablo no entiende la mente y predica el evangelio, adivinen qué va a hacer, añadir un Dios más. La gente, hermanos, está dispuesta a añadir un Dios más. ¿Qué le cuesta? Hermanos, a lo mejor ha ido con los testigos, con los mormones, con los apostólicos, ya nada más le faltan los bautistas y añade una iglesia más. Ya fui, Señor, y muchas veces pensando, Señor, ya fui a todas las iglesias, yo creo que ya merezco, ¿no? Y añadir un Dios más. Dios no quiere añadir un Dios más. Pablo hizo una apelación a su incoherencia. Esto es muy interesante. Todas las culturas tienen asuntos de incoherencia. Porque a la misma vez que Atenas es un centro religioso, también es un centro de educación. Ellos creían en la medicina, desarrollaron cosas de la medicina. Hermanos, esto es un punto de incoherencia. A veces los que dicen que son muy cultos andan creyendo en el mal de ojo. A veces los que son muy cultos dicen, bueno, es que a lo mejor necesito una limpia. Hermanos, gente millonaria va a hacerse cosas de esas. Pero cuando llegan los de la Biblia, ¡ay, fanáticos! Pablo apeló a su incoherencia. Pablo les dijo, pues si Dios es Dios, o sea, si Dios en verdad es Dios, ¿necesita templos? O sea, pues yo quiero un Dios que sea poderoso, no un Dios que yo tenga que servir, o ese Dios depende de mí. Y apeló a su incoherencia. Y Pablo hizo una presentación del Evangelio apelando a un Dios como creador. ¿Por qué, hermanos? Porque la pregunta que todo mundo ha tratado de contestar es, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Esto nos enseña, hermanos, que no hay un método o una manera efectiva de presentar el Evangelio. A todos nos gusta. Hermanos, ese es mire, en mis consiervos pastores, mis consiervos pastores quieren saber cuál es el método. A ver, dime, ¿cómo traes gente? ¿Tú cómo la conservas? ¿Cómo llenas la iglesia? Y todos quieren saber métodos. Todos quieren saber qué hay que hacer. Dime, ¿qué hay que hacer? Si hay payasos, tenemos payasos. Si hay que repartir pescados, tenemos pescados. Dime, ¿cómo le hacemos? Y están tratando de buscar un método. Queremos buscar cuál es el método. Eso no. Tenemos que buscar la manera efectiva de presentar. Necesitamos aprender. Y eso es lo que quiero comunicar. Hermanos, lo necesitamos. Vamos a orar. Gracias por su paciencia. Señor, ayúdanos por favor, todos los que somos tus hijos y los que hemos nacido de nuevo. Señor, a todos esto es, Señor, el mandato de la gran comisión es para tus hijos. Y tus hijos necesitamos aprender a comunicar el Evangelio lo mejor posible. Necesitamos, Señor, valor. Señor, yo no sé qué haría estando en el World de Pablo. Yo ni voy al Areópago. Yo la verdad soy miedoso de cosas. No me gusta que la gente se burle de mí. A veces me ofende. Pero necesitamos buscar maneras de presentar el Evangelio que la gente entienda
que entienda que en Cristo no es un Dios más, que entienda que el cristianismo no es como la psicología, que no es como, bueno, si te ayuda, pues ve, si la iglesia te está ayudando, pues ve. No, la salvación no es así, no es si te ayuda. Cristo es el único camino a la salvación, el único camino a la salvación. No hay otro Dios y no ha sido dado otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y necesitamos maneras diferentes. Y Señor, muchas veces necesitamos educarnos, y necesitamos leer, y necesitamos estudiar, y a veces no nos gusta. Señor, ayúdanos, por favor, que podamos alcanzar nuestra siguiente generación. Señor, yo ya con mis hijos están creciendo en otra siguiente generación. Y yo necesito aprender a escuchar mis hijos para ganar mis hijos a Cristo. Ayúdanos, por favor. Cristo Jesús. Amén.